Ya, estamos grabando. Nosotros somos informáticos, entonces vamos a tener que entender que la medición de esta variable, lo que hemos ido descubriendo cuando ustedes estuvieron trabajando eh, para el desarrollo de este informe, se dieron cuenta que aparecieron un montón más de situaciones que hay que ir entendiéndolas y que esas situaciones de repente escapan de cualquier control, de cualquier manual, de cualquier técnica, porque dependen de la estructura de su computador, de lo que tienen instalado, de la memoria, del procesador, de la marca, dado que el lenguaje C es muy, en ese caso, muy complejo porque hace uso de las características propias que tiene el hardware y a veces lo que funciona en un hardware no funciona en el otro. Y esa es la pega nuestra, hacer que todo funcione tal cual. Las cosas en informática no son como todo el mundo lo pinta y lo plantea, que lo que uno hace y funciona bien en todas partes. No, siempre hay que ir adecuando, adaptando, revisando, viendo lo que me funciona. Por eso hay que entender de base, hay que entender desde de la raíz lo que estoy haciendo. No, no es solamente tratar de copiar códigos nomás y ver, me funcionó o no me funcionó. Hay que tratar de entender el por qué. Y eso la idea de ese taller era más que esa, más que midieran y hicieran cosas, sino que se enfrentaran a situaciones complicadas y complejas en el mundo de la informática ya real. Recuerden que nosotros somos informáticos, no somos otra cosa, nuestra profesión es la que tiene que darle respuesta y sustento a todas estas situaciones. No, no es que digan ustedes, que yo voy a ir a contratar a otro informático o a otro profesional para que me haga esta tarea. No, somos nosotros los que tenemos que entender, porque cuando usted vaya a trabajar a una organización, se va a encontrar con una arquitectura, con un hardware distinto, con un software distinto, con compiladores distintos, y va a tener que entender qué es lo que está pasando. Por eso yo le expliqué clarito, de paso a paso en el lenguaje C cómo funciona esto, que hay ciertas etapas, que la compilación no siempre es la misma, que hay, de hecho, el manual, no sé si le pegaron o no una miradita al manual del GCC, donde lo dejé por aquí. ¿No se lo subí a ustedes o no? El manual, o sea, se lo puse en el video. O el otro día lo dije, no. Manual de video, ¿dónde lo dejé? Sí. En el otro curso, entonces lo Profe, mandé el profe, completo. no, el que está en Sí, el chat. en el chat debe estar, sí. Es que yo juraba que lo había puesto aquí, pero aquí en el chat deberíamos tenerlo. Hay un GCC intro, sí, hay varios. Pero bueno, eso es lo que le dije yo, que teníamos varios documentos por acá. Ese. Eh, yo pensé que lo he dejado en el mes, pero está en el chat. Aquí, de hecho, es un documento más o menos antiguo también este. Es del 2005. Mira. No, el 2011 recibió su traducción, así que ahí algo se arregló. El prefacio lo hace Richard Stallman, que es uno de los creadores del GNU, ¿cierto? Que tomó lo que era el kernel de Linux, de Linux Torvald, y procedió a trabajarlo. Ya, este señor aquí prefacea un poco este documento que tiene 164 hojas y que es única y exclusivamente el manual de cómo compilar todas las opciones a por haber que se pueden encontrar en un compilador C. Ojo, aquí estas son las compilaciones del C, de GCC, GNU. También nosotros estamos trabajando en sus computadores por eh, la facilidad de instalar. Nosotros instalamos el MinGW, que es un derivado del GCC estándar. Ustedes también podrían haber instalado si hubiesen querido el GCC, da lo mismo. Pero la idea es esa. Y aquí hay una serie de cosas que deben quedar claros. Es que hay opciones para
Intel, para AMD, para DEC, para Spark, para PowerPC, para distintos computadores que han ido apareciendo, el GCC se va adaptando a a ese lenguaje, a esa estructura, a esa, digamos, arquitectura. De hecho, hay lenguaje C también, hay una extensión del lenguaje C que habla y que trabaja con todo lo que tiene que ver con eh, máquinas paralelas. Entonces, como pueden ver, o sea, si soy informático, voy a tener que meterme sí o sí a entender cómo se compilan las partes que tienen, las diversas partes, que no todas son lo mismo. No compilar, nosotros lo hemos visto como una pura gran línea, ¿no es cierto? Y ahí nos hemos entretenido y déjenme ver un poco por aquí, ¿dónde lo tenía? No, déjenme buscar, tenía un documento que había preparado, pero estuve muy ocupado el fin de semana porque me tocó duro entregar unos informes. Entonces ahora todavía estoy ordenando el, el tema. Déjenme buscar. No, no lo tengo acá. Ya. Pero la compilación son varios procesos que yo voy a ir desarrollando, diseñando. De hecho, también les dejé una página web, tengo entendido, que era esta que está acá, ¿sí? Que está más interesante. Que en esta página web hay una parte por ahí, cómo funciona el compilador. Y aquí está la clave. La clave de todo lo nuestro es cómo funciona nuestro compilador. Eh, que tiene distintas etapas, distintos pasos, y yo voy a empezar a analizar cada uno de ellos dependiendo de las necesidades que vaya teniendo. Esperemos un segundito aquí. Ya, ¿cómo funciona el compilador? Eh, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace un compilador para que entendamos de una vez por todas? Transforma archivos fuentes, es decir, lo que yo escribo en la sintaxis de C, lo que yo escribo en el editor, en el líder, en lo que ustedes quieran, y transforma eso en un archivo ejecutable. Es lo que hemos hecho siempre. O sea, yo tomo el archivo .c y me genera el archivo que ya está, entre comillas, editable, o sea, ejecutable. Pero no es tan simple la cosa. La compilación, como dice ahí, es un proceso que tiene muchas fases, múltiples fases. Involucra varias herramientas, dependiendo de qué estructura, de qué lenguaje, o sea, de qué arquitectura, si es AMD, si es Intel, lo que sea. Incluyendo el compilador en sí, dice, a través de unos frontends. El frontend es lo que ve el usuario, ¿cierto? Que puede ser GCC o G++. GCC si estoy compilando en C, si estoy compilando C puro, G++ si estoy compilando orientación a objeto. Pero la línea de compilación va a ser la misma, lo único que llama a un programa distinto para que haga esta pega. También hay una cosa que se va a llamar el ensamblador,
Después va a haber otra cosa que se llama el enlazador. Y todas esas cosas son las que están en una cadena de herramientas, como dice ahí el toolchain, ¿cierto? Una tras otra, se van siendo encadenadas. Aquí está la gracia, una vista. ¿Cómo funciona en teoría? Primero va a haber una etapa de lo que llamamos nosotros el preprocesamiento. Y el preprocesamiento lo único que hace es que pega una pequeña revisión de si hay errores básicos, hace los cambios de los define, ¿cierto? De las macros, todas esas cosas, de las constantes simbólicas, hace el cambio real. Y genera, entre comillas, un archivo intermedio, que yo no lo veo, pero que genera un archivo. Después de eso, viene la etapa de la compilación, donde toma ese código preprocesado que ya no tiene, en teoría, errores de escritura, desde el código fuente, y lo transforma al lenguaje ensamblador. Ojo, mire toda la pega que está haciendo. Después, en el ensamblaje, ¿qué es lo que hace? Toma el lenguaje, toma este programita que está en el lenguaje ensamblador y lo transforma al código de máquina del procesador real que yo tengo. Y al final va a haber una etapa que se llama el link o linking o el enlace, que es donde él crea el ejecutable final. ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí, al hacer la compilación y el ensamblaje y crear el código de máquina, si hace referencia a direcciones particulares de algo que anda buscando, las deja en blanco. Es el enlace el que se encarga de llenar después, en la última etapa, las direcciones de memoria reales que va a tener mi programa. Todo eso se hace en la línea de compilación. Como pueden ver ustedes, no es solamente decir que GC6 estamos listos y es una traducción así como quien tenga un traductor al lado nomás, no. Sino que ocurren muchas cosas, muchas etapas. Y la salida de cada una de ellas va entregándonos a nosotros herramientas o nos va entregando herramientas para poder depurar. Profe, ¿Sí? ¿cómo fue eso de expandir macros? Que se me bugueó, no lo escuché. Lo que pasa es que cuando uno está escribiendo programas, ¿cierto? Uno se define ciertas cosas, por ejemplo, en el programita aquí a ver, déjame ver acá. Vamos a abrir algo para escribir aquí. Vamos a abrir un folder. Vamos a irnos a dónde tenemos estas cosas nosotros. Las tenemos aquí en el. Estoy preparando un café por si acaso, porque estoy más cansado que. Si escuchan un ruido raro, es mi pequeña cafetera que está metiendo mucha bulla. Ya, ahí vamos a dejar por si acaso, estamos jugando en ese. Ya, cuando ustedes generan, por ejemplo, eh, gato, ¿dónde tengo mi gato acá? Gato include, ¿cierto? stdio.h, que este es un archivo encabezado. Decíamos int main. Teclas. Se me perdieron las teclas más encima. No, no, tampoco. Ahí sí. int main, printf, hola mundo. La que es la HN, punto y coma, return 0 y chao. Ya cuando si esto lo ejecutamos nomás, ¿cierto? Me hizo la mundo, perfecto. Pero ¿qué pasa si aquí yo hubiese definido una constante simbólica? Cuando yo estoy hablando de una constante simbólica, estoy hablando, por ejemplo, cuando hacemos los define. Y yo voy a poner hola y voy a definir 40. Entonces, y aquí hola mundo, printf, voy a escribir ahora porcentajes de, porque eso es un entero, backslash n, backslash
la Chene, ando gil hoy día, por eso necesito tomar un café rápidamente, porque si no voy a... Y lo voy a escribir con mayúscula por si acaso, para que quede claro. Estoy definiendo una constante simbólica. Esa la vimos nosotros cuando jugamos a escribir un programita completo. Si esto yo lo ejecuto ahora, me escribe 40. Pero al momento de ejecutar yo, ahí se hicieron todos estos procesos. Se hizo el preprocesamiento, se hizo el ensamblaje, la compilación, perdón, el ensamblaje y el linkeado, y se generó el archivo ejecutable, que es este que está acá. Todas esas pegas ocurrieron aquí al hacer yo un puro botoncito. Pero en realidad, como les dije yo, se dispararon varios procesos. El primero, el del preprocesado. Cuando yo tengo una instrucción como esta, gato define hola, lo que estoy definiendo es una constante simbólica. ¿Qué es lo que haría el preprocesado? Donde existe la palabra hola en mayúscula, él va a reemplazarlo por el número 40. Él lo reemplaza, lo hace. No es que sea mágica, no, sino que en el preprocesado primero hace todas esas cosas. Todas esas cosas genero. No sé si más o menos te queda claro. Esas son las macros, por ejemplo, cuando defino yo estas constantes simbólicas. Entonces, donde exista la palabra, él va a transformar esto y va a generar este mismo programa. En teoría, es lo que haría, generaría este mismo programa, pero aquí en vez de poner eso, pone 40. O en donde haya hola, va a poner 40. Eso es el preprocesado. Y ese programa, que está cambiado ya, se guarda en forma temporal y lo toma el siguiente paso, que es la compilación. Y la compilación genera el ensamblador. Después toma un tercer paso, el ensamblador. ¿Qué es lo que toma? Toma este código ensamblador y lo transforma en código fuente, en código de máquina. Y después la última etapa, que es la del enlazado, va y ahí enlaza efectivamente dónde están las direcciones que le faltan al programa de código de máquina que quedaron pendientes al momento de la compilación, del ensamblaje y ese tipo de cosas. O sea, son etapas no simples de entender, por eso hay que irse paso a paso. No. Yo lo que quiero que quede claro hoy día nomás es que existen varias formas de hacerlo. Después, dependiendo de lo que yo esté resolviendo, es lo que voy a ir trabajando. Por lo tanto, la macro lo único que hace es eso, expande nomás, todo transforma, traduce todo. La compilación efectivamente ve que esté todo correctamente y transforma al lenguaje ensamblador. Recuerden que el lenguaje ensamblador, les dije yo, el lenguaje ensamblador es una cosa como esta. Una cosa como esa. Eso es un lenguaje ensamblador. Y el lenguaje ensamblador es propio de cada una de las máquinas. Este es el ensamblador para Motorola 6800 de 8 bits, que es uno de los primeros. Este es el que crearon el Apple II y las primeras cosas. Por si acaso. Ese es lo que hace esta cosa. Y después toma ese lenguaje ensamblador, toma este código y se transforma en lenguaje máquina. Y en ese lenguaje máquina, aquí, van a ir quedando algunas direcciones en el aire. Algunas de estas direcciones, todas estas que están acá. Algunas de estas direcciones quedan como en el aire. Entonces, ¿quién es el que las rellena? El enlazado. Pero eso no tenemos idea cómo lo hace, sino que sabemos que lo hace. Por si acaso. Dice, nótese que no es necesario usar cualquiera de los comandos individuales descritos en esta sección. Para compilar todos los comandos son ejecutados de manera automática y transparente por GCC internamente. O sea, eso lo hace en forma interna, por si acaso. Ahora, si ustedes quisieran ver qué es lo que está pasando, pueden compilar ya, no acá, no aquí, no dándole el botoncito aquí, compilar y... De hecho, aquí esa es la línea, él les dice lo que está haciendo, miren. Aquí él les dice que está compilando el gcc.c, este programita. Lo va a dejar el menú O, es para indicar con el nombre de salida, va a quedar como gc sin el punto C y después lo va a ejecutar. Nada más. Eso es lo que está indicando en esta línea. Si ustedes copian, hacen esa línea tal cual, van a hacer lo mismo. Pero aquí es donde
nosotros deberíamos manejarnos un poco más ya en la consola. Por eso yo le digo, hay que estudiar la consola. Ahí está el GCC, ese que está acá. Ese es el programa que yo podría decir GCC. Voy a limpiar pantalla aquí mejor. Yo podría hacer todo esto con GCC. eh, ejemplo, ¿cómo se llama este? GCC.c menos O para decirle que voy a compilar este programa que está en C, pero lo voy a dejar con el siguiente nombre. Ejemplito, por ejemplo, decir algo. Ejemplito. Ustedes ponen el nombre que quieran. Ejemplito. Eso es lo que está indicando. Todo lo que viene después del modificador menos O es el nombre con el que va a quedar la compilada. Si ahora ustedes hacen un ls, por ahí debería estar el ejemplito. No lo encuentro. ¿Lo encuentran por ahí? No lo hizo. Ejemplito. Y estoy dentro de... Ahí está. Estaban los dos, no lo había visto, el otro está escondido acá. Ahí está ejemplito. Y ahora yo ejecuto ejemplito nomás. Ahí está el Horamundo con el 40. O sea, pasó todo eso. El momento de hacer yo esta línea nomás, esa línea es donde queda la escoba. Ahí se hace toda esa pega. Se hace todas estas 4 etapas, que yo no las veo. Y que aquí en el botón tampoco las veo. Porque al ejecutar este botón, él ejecuta una compilación bastante similar, bastante simple. ¿Qué es lo que dice? Toma el GCC, tal como lo hice yo. Toma el de entrada, menos O, GCC, y este II en modo batch, en modo consola, significa que ejecute también, después de haber ejecutado este comando, ejecute este otro. Es decir, haga todo eso. Esto, de hecho, uno lo podría copiar. Y en teoría, y hace eso, y funciona igual. O sea, ese comando, en el fondo, toda esa línea que yo acabo de ahí de indicársela, es lo que construye, es lo que viene hecho en el entorno, en el IDE. Pero esto sería equivalente a hacer el primer GCC que les dije yo, ese, y después ejecutar eso. Son las dos cosas que hacen al mismo tiempo. Lo hacen una sola. Eso es lo que yo quiero. Y aparte de eso, aquí hay varias situaciones más que hay que ir analizando. Ahí está en el preprocesado. Aquí están compilando con CPP, que es parecido. ¿Eh? De hecho, probemos este. No sé si me va a funcionar aquí en el mío. GCC, y vamos a mandarlo a un hola.i, miren. A un ejemplo.i. Vamos viendo. Voy a compilar GCC. Ejemplo.c. Voy a redireccionar la salida a un ejemplo.i. Vamos a ver qué es lo que tiene el ejemplo.i. No aparece nada. Me tiró algo en blanco. Aquí no funciona no manda nada a consola. Vamos a tener que ponerle otros modificadores y vamos a tener que ir a ver cuál es el modificador que necesito para mi máquina. ¿Se dan cuenta? Aquí hay esa otra, me dice, menos wall. Menos wall, menos S, y le pone eso que está acá, mira. Ah, chuta, vamos viendo. A lo mejor ahora sí me funciona. Pero este de aquí no le vamos a poner hola, le vamos a poner ejemplo. Punto I para seguir la lógica. Vamos viendo si generó el ejemplo punto I acá. Tampoco generó nada, ¿ven? Pero tampoco da error.
Profe, porque es punto ¿Sí? .in. ¿Punto I? Porque se le ocurrió ponerle punto I nomás al tipo. Nada, no tiene ninguna explicación. Nada, estamos siguiendo el tutorial o no, el manual de este caballero. Le puso punto I porque quería eso, ¿no? Quería. Lo que sí funcionaría sería esta. De hecho, en teoría debería haber generado el assembler, pero no lo generó tampoco. Ah, sí. Aquí generó el assembler, ¿no? De hecho, ahí generó una parte del código. El uno lo ve, no. Genera un montón de códigos, de archivos internos que uno no los va a ir a estudiar uno por uno, si no pasaríamos vuelto locos. Pero él debería generar eso. Lo que sí, por ejemplo, hay ciertos modificadores menos jugados. Si ustedes aquí, en realidad esto yo debería hacerlo en la consola, o sea, ahí donde, aquí es donde tenemos el poder y no dentro de la consola que me ofrece el mismo entorno. Y ahí tenemos todos los programas, sí. Entonces aquí yo debería decir gcc menos wall. Generalmente yo pongo menos w nomás, no sé si funciona el eje gcc.c menos o ejemplito. Compiló nomás, no hizo, no nos agregó mucha información. No. Hay un comando de esto y siempre se me olvida que es el que te tira toda la información, todo lo que está haciendo, todo lo que ha hecho. Pero vuelvo a repetir, él va generando archivos que son archivos internos, que yo no los veo. Genera un archivo de paso con todas las traducciones. Después genera un archivo que está ensamblado. Y después genera un archivo código máquina. Y después ensambla. Incorpora todo lo que le falte. O sea, todas esas pegas las hace el programa. Aunque usted no lo crea. No solamente hace una sola cosa, sino que hace muchas. Y por lo tanto hay que empezar a averiguar dónde teníamos los problemas. Las opciones de compilación, compilando un programa en C, aquí dice compile. De hecho, este manual está un poco añejo, por eso hay ciertas cosas que se han ido cambiando. Este debería tirar una línea y mostrar mucha información. Se recomienda siempre usar esta. Activa todos los avisos de warning si hay algún mensaje raro que aparezca. Generalmente uno debería acostumbrarse a compilar con esta línea. Con esta línea. Así que eso es, yo quería más o menos contarles. Siempre traten de compilar con esa línea en modo. Ahora, acá en el editor, habría que ir a ver dónde, en qué lugar del ejecutador, del code runner que nosotros instalamos, en qué parte él va, él está indicando esta línea. En alguna parte tiene que estar indicando. Por lo tanto, en alguna parte yo voy a poder decirle, oye, agréguele aquí siempre el menos wall, para que me tire más información. Y eso habría que ir a verlo, vuelvo a repetir, en cada uno de, la, de los code runners que tenemos instalados, o no sé, buscar ahí en qué parte eh, está, cuál es la línea de comando para ejecutar eso, cuál es la línea que él ejecuta. En alguna parte debería estar indicando cuál es la línea en que yo voy a agregarle, que si le agrego algo o no le agrego algo. En alguna parte por aquí no lo encuentro yo, no, generalmente no los busco muchos, no mucho, no pierdo mucho tiempo en eso, pero en alguna parte debería aparecer cuál es la línea. En otros editores aparece por aquí fácilmente, aquí
agregan ustedes en alguna parte el tipo de lenguaje y ahí les dice efectivamente cuál es la línea con la que él va a compilar. ¿Con qué línea va a compilar? Aquí estamos usando el CELAN o el Cerolin. Ya, pero eso es en la primera instancia. ¿Hay que echarle una manito? Sí. Hay que mirar un poco todas estas líneas. ¿Por qué? Porque lo que se nos viene, nos van a aparecer muchos errores acá. Muchos de estos errores que generalmente nos van a doler la cabeza ahí tratando de eliminarlos. ¿Ah? Algunos les dieron los famosos errores, los exception, o bueno, siempre hay unos errores raros que aparecen por ahí. Lo más grave de todo y lo que a mí me sorprendió realmente ahora es que en las últimas versiones de los compiladores, en algunos casos ni siquiera tiene un error. No sé si algunos de ustedes me decían efectivamente, y yo lo probé, y efectivamente cuando leíamos más de una cierta cantidad de instrucciones o de funciones recursivas, no tiraba ningún error, no indicaba nada. Se acababa ¿no? el programa y dejaba de funcionar a los 40.000. A ellos les puse varios mensajitos poniendo algunas líneas. Algunos les funcionaron, a otros no, habría que buscar otras líneas. Les dejé varios links ahí que había que analizar. Pero todo eso va a depender de su computador. Vuelvo a repetir, por eso es importante que ustedes tengan su propia máquina, pero con un sistema operativo que no les dé problema. Que no les dé mucho problema. En el Windows sí efectivamente da problemas. Windows no aguanta más allá de 40.000 llamadas recursivas. ¿Producto de qué? De que la pila, que es el lugar donde él va almacenando lo que hay en cada una de las funciones, es bastante pequeña. Por definición, Windows tiene una pila bastante pequeña, creo que son 4 megas. Linux y Microsoft creo que la definen de 8 megas. Por lo tanto, tiene el doble de posibilidades de ejecutar programas. Esa es la idea. Pero esta cosa hay que ir probándola, ¿no? Pues si no hay nada. A mí en Linux el shell me daba datos de 0 y 1 simultáneamente con 500.000. Sí, muy probable. Sí, sí el shell y el quicksort son muy rápidos. Ahora el problema es que el quicksort es recursivo. O sea, en, en la vida real nadie va a programar una cosa recursiva, sino que estamos probando, entendiendo cómo funcionan las cosas nomás. Aquí este que hace el siguiente programa usa una librería que podría ser instalada como un paquete adicional. Ese no existe, ¿ves? Pues cuando es una librería, paquete adicional, hay que instalarla, que es la que maneja esta. Almacena pares de claves, es un archivador que permite los valores almacenados en esa clave, que está programada ya. No. Ya, eso es lo que yo les quiero indicar, porque vamos a tener que nosotros jugar después con otra herramienta en C que se llama el GDB. ¿Y el GDB qué es? El GDB es un depurador que me permite ejecutar a mí paso a paso los programas y poder determinar dónde está el error, dónde se cayó mi programa, que es lo que siempre andamos buscando. Cómo usar el GDB. También no es simple, no es simple, porque son herramientas, vuelvo a decir, que hay que perder su tiempo. Por eso yo que el partido tranquilito nomás, le instalan generalmente bien instalada. Aquí en Mac lo más probable es que esté instalado. ¿Eh? GDB. No, voy a tener que instalarla. GDB lo que hace, permite que cuando usted compila, le va a agregar un modificador que entregue información para la depuración. Y después va a entrar usted al modo de depuración del programa y va a ir analizando paso a paso cada una de las líneas en modo texto, ¿eh? Y va a ir preguntándole, oye, ¿qué valor tiene esa variable? ¿Por qué se cayó? ¿En qué línea iba? El famoso segmentation fault, ¿a qué se debe? ¿En qué parte me pasé de la memoria? O sea, pueden hacer un montón de cosas con el GDB. Voy paso a paso, uno a uno. Muchas de las cosas sí están incorporadas acá. Uno de repente puede instalar aquí la extensión del GDB
y también lo va a poder hacer acá. Y va a poder ir haciéndole un seguimiento, un ruteo a mi programa. Pero vuelvo a repetir, son herramientas propias nuestras, pues nadie más las usa. Así que ahí tenemos harta información que vamos a tener que ir pasando paso a paso, poco a poco vamos a ir trabajando. Ya, eso es por si teníamos algunos dramas existenciales, ¿cierto? En en nuestro amigo Windows, que de hecho teníamos hartos dramas existenciales con Windows. Dejé prender la máquina que tenía al lado. Eh, yo había hecho algunos programitas también, a ver si mal no recuerdo. Creo que había hecho yo. Voy a cambiar acá. Creo que había hecho un programita chico aquí que me permitía entender algunos de estos conceptos. A ver, molestar. Este es un programa recursivo por puro molestar nomás. Le puse molestar. ¿Qué es lo que hace este programa? Va contando la cantidad de llamadas recursivas que soy capaz de hacer antes de que mi máquina fenezca, antes de que mi máquina pase a mejor vida. ¿Qué es lo único que hace? El main, voy a una función llamada imprimir. La función imprimir, ¿qué es lo que uno que hace? Va mostrando en pantalla el valor que lleva la variable llamadas, que es una variable global, por eso la puse acá arriba. La única vez que necesito usar esa variable global es cuando hago pruebas como esta. Y voy en cada llamada recursiva, digo en cuál voy y voy a una nueva llamada recursiva, voy a imprimir. De esa forma voy a poder darme cuenta cuántas llamadas recursivas es posible que mi programa pueda hacer. Y esto lo ejecutamos. Estoy en el ambiente Mac, por si acaso. Me dice que se fue por segmentation fault, que es cuando ya me comí toda la memoria, y logré realizar 262.020 llamadas recursivas. Eso es interesante. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver eso en otra máquina? Ya. Vamos a ver cuánto se demora en prender esta cuestión. Si es Windows. Todavía no quiere, ¿eh? Abrir como 3 veces después el Windows. ¿Han visto alguna oferta buena en el Cyber Day? Todo Está inflado, todo profe. caro, profe. Todo malísimo. Yo no creo que haya muy buena oferta en todo caso. Puro truco, no he visto. Ahí está el molestar, que es el mismo programa. ¿Estamos de acuerdo? Ah. Ahí está el mismo programa, molestar. Que esto está en Windows. No sé, ese límite está de moda porque ni siquiera lo uso, así que lo vamos a sacar para que no haya drama. El programa es idéntico al que está acá. Llamadas, imprimir mail, para que no vean que estamos truqueando. Y vamos a ejecutar ahora nomás.
¿Qué pasa aquí ahora? Ahí está ejecutando, ¿ves? Y se demora mucho más en todo caso, ¿no? Y eso no estoy en máquina virtual porque es una máquina física. Y ahí se paró. Pero no me ha tirado todavía el Segmentation Fault que me daba en el 8. Que en el otro llegué yo a los 262.020. Este llega a los 43.000. Ahí se está ejecutando todas las veces que le di que se ejecutara de nuevo. Así es, de tremendo es. Por lo tanto, tenemos espacios iguales. Uno llega a los 40.000 y el otro llega a los 260.000 llamadas recursivas. Por eso en Linux no alcancé a probarlo, pero debe andar por ahí también. Profe, ¿Sí? y en esto afecta el sistema operativo y todo eso, pero ¿no tendrá que ver también el lenguaje en algunos casos o no? ¿No tendrá algún No, tope, no, por no, ejemplo, de llamadas Python más no, no. amplio, más bajo que Lo no que pasa sé, es que Java? aquí es más que el lenguaje es el sistema operativo. Windows define una pila de ejecución, que una pila es un espacio físico en donde, porque por cada llamada que yo haga recursiva acá, por cada llamada que yo haga, tengo que ir dejando almacenado un montón de cosas que viven dentro de la función. ¿Se dan cuenta? Déjenme ver si puedo hacer un dibujo para que quede más entendible eso. Estructura de datos. Y ejecutemos esto al tiro, que aquí se va a llamar reflector. Oh, era que me estaba preparando un café, cabrón. Me olvidó, que me va a enfriar. Mientras el reflector. Oh, se me enfrió el café, cabrón. Por tanto hablar. 2289, ok. Ya, ¿cómo funciona este tema? Vamos a ir viendo. Aquí al lado, ¿cierto? Está la función. Hay un programa principal, main. Hay una zona que se llama la pila de ejecución. Imagínense ustedes que es una cosa como esta. Que es como un vaso así, gigante. Tiene un tamaño delimitado. Tiene un tamaño. Y él va a usar eso, a esto le llamaba la pila de ejecución, y en esa pila de ejecución va quedando registrado qué es lo que está pasando con cada llamada recursiva. Por ejemplo, tenemos aquí, acá, estamos en el main, ¿cierto? En el main no tiene ninguna variable definida en su interior. Hay una llamada acá ya de una global, pero aquí no hay ninguna llamada, no hay ninguna variable definida en su interior, pero sí igual tiene información. Tiene información que tiene que ver el main. Tiene información que tiene que ver con la dirección de retorno, el lugar en que va, o sea, toda una serie de numeritos que yo no los manejo, pero sé de qué parte fui llamado. Cuando yo llamo a la función imprimir, entonces todo este contexto, también se llama pila de contexto, todo este contexto queda almacenado acá. La saca de la memoria, de la memoria de ejecución, pero queda en esa pila momentáneo, y él va a la siguiente llamada de imprimir. Va a la primera llamada de imprimir. Acá, en este contexto, entra a esta función. Acá va a escribir lo que haya que escribir, pero aquí él tiene la variable llamada, que tiene un cierto valor.
va a decir las líneas que hay que ejecutar y va a ir nuevamente, y esto va a quedar almacenado, y va a ir nuevamente a una llamada recursiva. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar otro contexto más, en donde va a haber otros valores para los mismos nombrecitos. Cada una de estas cosas se llaman contextos. Y así voy incrementando. Entonces va a haber un momento dado, en el programa que yo acabo de hacer, va a haber un momento dado en que llegué al tope, que es un tope físico, que tiene un tamaño, de no puedo pasar, y ahí murió. En el caso de Windows no tiran el segmentation fault, pero debería ser un segmentation fault, es decir, una falla de segmentación, ya no puedo seguir. Eso es lo que está indicando. Eso es lo que hace. ¿Por qué hace esto el lenguaje? ¿Por qué funciona de esta manera la memoria? Porque cuando se acaba la llamada recursiva, cuando se acaba, entonces yo debo volver al contexto anterior. ¿Por qué se llama pila? Porque es uno de los conceptos que vamos a estudiar nosotros. Porque las cosas se van almacenando hacia arriba. Entonces, cuando saco esta tajada, saco esto, ya se acabó esta función, esto desaparece del contexto y se carga en memoria el siguiente contexto, que es este que está acá. Una vez que finalizo esto, se acaba ese contexto y vuelvo al contexto original. Y una vez que se acaba este contexto, entonces se acabó la ejecución. Por lo tanto, la pila va creciendo y achicándose de manera dinámica. ¿Se dan cuenta? Pero tiene un tope. Ese es el tope que topamos nosotros acá que llegamos, que con Windows era 40.000 y con el otro 260.000. No sé si más o menos les queda claro cómo funciona la memoria. Perfecto. Ujú. Don Matías, parece que mucha cerveza Corona. Así es como vamos jugando. Ahora, hay ciertos comandos que me permiten a mí que este tamaño de pila sea un poco más grande. Que este tamaño de pila sea más grande. Que yo lo puedo agrandar. Y eso se hace al momento de tratar de compilar, de tratar de ejecutar de una manera distinta esto. Por eso aquí ya estoy en Windows, ¿cierto? Estoy acá, estoy amarrado a que la compilación sea, cuando meto esto, a la compilación que él me dice. Si ustedes se dan cuenta aquí, él mandó una compilación, él mandó una línea. La perdimos. Pero él mandó una línea de compilación que es la que había que usar. Yo no quiero usar esa. Eh, Estoy dentro de Master Medición, ya. Para eso me tendría que ir a CMD, ¿cierto? En CMD me tendría que ir a Desktop. En Desktop creo que estoy en Datos Master. Y también parece que hay otro Datos Master ahí. Estoy buscando las carpetas. Está en medición. Y aquí hago un dir. Y aquí tengo el molestar. Así lo había puesto yo. Molestar.exe. Entonces si yo ejecuto molestar.exe, o basta con ponerlo molestando, vamos a llegar a los 40.000. Es lento en todo caso, ¿no? No es una maravilla ya. Ahí llegué a los 43.000. Pero si yo quisiera aumentar la pila, que creo que es de 8 o 16, aumentar esa pila, debo entonces ejecutar un comando distinto. Debo ejecutar un comando distinto para compilar. Y el comando sería decir gcc menos warning todos. Y si hay algún mensajito raro, con mayúscula el W. Y ahora le voy a indicar, es una pila en inglés se dice stack por si acaso. El stack va a ser de 16 megas. 16, 777, 2, 16. No me equivoqué, ¿no? Menos O, aquí podríamos ponerlo como quieran, menos O, recuerden que después de lo que venga de menos O es el nombre con el que va a quedar el programa nuevo, se va a llamar molestar 2.
Molestar 2, así la vamos a poner, molestar 2. ¿Y cuál es la entrada para ese? Molestar.c. Esa línea de compilación, al compilarla, va a tomar molestar.c, va a generar el molestar, pero ahora esta pila de instrucciones va a ser mucho mayor. Al ser más grande, entonces debería tener yo mayor cantidad de llamadas recursivas posibles. Ya, ahí compiló sin ningún problema. Vamos a ejecutar molestar 2. Vamos viendo hasta dónde llega. Deberíamos pasar por los 43.000, o sea, ya pasamos, llegamos a los 60.000, 70.000. Entonces ya genera, obviamente el tamaño máximo que yo puedo definirle o declararle depende de la memoria que tenga, está claro. Ir aumentando. Tampoco se trata de ponerle reservar un espacio gigantesco. Este llegó a los 349.000 llamadas recursivas. Porque aumenta la ejecución, pero para este programa nomás, no para todos, ¿sabes? Y lo que está aquí está expresado en bytes. En algunas de las cosas que yo les mencioné a sus compañeros, algunas van expresadas en byte, otras van expresadas en megabyte, otras van expresadas en kilobyte. Tienen que estudiar. Eso lo tienen que estudiar. Para esa distribución o sistema operativo específico, ¿qué es lo que debería tener? Y así ustedes se pueden entretener y empezar a jugar ahí y agrandar y ahí darse cuenta de repente qué es lo que está pasando con sus computadores. Y ahí a lo mejor el famoso programita este que teníamos acá, el que medíamos el Quick, el que medía el Quick y se caía a los 40.000, ¿se acuerdan? Desde, le poníamos los 20.000 hasta los 60.000, le decíamos, y que vaya de 10.000 en 10.000, y íbamos a ver el resultado, ¿cierto? Creo que ahí está, sí. Y ahí quedaba. Terminó y no, y no me entregaba nada. ¿Se dan cuenta por qué? Porque efectivamente el programa este que se llama salida, el mide Google todo, tiene muy pocas líneas. Entonces yo a lo mejor debería decir ahora mide Google todo, pero la segunda versión y que viene del... No mide Google todo, mide Quick. Mide Quick todo. 2 y que venga de mide Quick todo.c. Fíjense que no cambié nada del código, ¿eh? Lo que cambié fue la compilación. Y una vez que está listo, vamos a ejecutarlo. Estamos lentos hoy día. Estoy muy lento hoy día, cabrón. Como día lunes. Desde 20.000 hasta los 60.000. Igual que en el caso anterior, pero vamos a ver si llega, si pasa, si genera o no genera más allá de 40.000. Aquí debería estar generando estas cosas ya. Ahí está generando los 40.000, ¿ven? Ya lo hizo. Debería generar los 50.000 también. Y los 60.000 sin ningún problema. La cantidad de llamadas recursivas debiese ser. Hay una pura llamada recursiva, por lo tanto, nunca vamos a tener más de 60.000 llamadas recursivas. Y ahí sí se puede ejecutar.
Lo que anoté aquí, por si acaso, es la cantidad de llamadas recursivas que se hacían, ¿eh? Aparte de agregarle los tiempos, en el programita aquí en el no tengo el quick. Aquí, aparte de eso, le agregué también la cantidad de llamadas recursivas que hacen, para que quede más o menos un historial, una idea de mire, quick, salida quick. Más o menos quieren ustedes la cantidad de llamadas recursivas que hacen. Recuerden que en qué orden están este. Este es en el inverso, en el ordenado y es en el aleatorio. En ese orden es el que hemos estado trabajando, ¿no? Siempre estamos en ese. Vamos a dejarlo fijo ahí. Hemos estado trabajando siempre en esa cosa. Cantidad inverso, ordenado y aleatorio. ¿Y qué puedo determinar? ¿Qué puedo deducir de esto? Inverso tiene esa cantidad. Ordenado hace un poquitito más. Y aleatorio, miren, hace menos. ¿Captan ustedes la idea? Entonces, es muy probable que su programa funcione mucho mejor y lleguen a números mayores si están trabajando solamente con datos aleatorios. ¿Por qué? Porque hace menos llamadas recursivas, po. Mírense que para ordenar 60.000 elementos, estando inverso o desordenado o aleatorio, o sea, inverso o ordenado normal, está haciendo alrededor de 120.000 llamadas en doble. En cambio, al estar el programa, los datos aleatorios, hace muchas menos llamadas recursivas. Así que ahí tenemos hartos antecedentes, ¿se dan cuenta? Pero eso es lo que hay que ir descubriendo. Eso es lo que yo quiero que ustedes descubran y vean. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos trabajar? Ya eso era en Windows. Ahora en Linux, no me acuerdo, traté de instalar Linux acá, pero no sé qué me pasó, que perdí todas las máquinas virtuales que tenía. Pero debiese andar parecido a lo que hace el Mac. Voy a salir del remoteado de acá. Debería andar por aquí más o menos por estas líneas. Ahora tampoco he probado qué pasa si ejecuto la línea. Esta es. ¿Qué pasa si ejecuto aquí la línea? La línea del Mac no lo probé tampoco. Aquí tenemos el molestar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si compilo, a ver si funciona acá, sc-wl, coma, stack, no, stack, coma, 16.700, ahí, 16.716.216, ya, menos O, sí, 16 menos O, y aquí le vamos a poner el molestar, sobre ese vamos a trabajar, molestar 3, y que viene de molestar punto C. No encontró, no funciona acá. Hay que ir a buscar ahora por qué en este GCC no funciona. ¿Se dan cuenta? Aquí era, no me acuerdo cuál es el comando, siempre se me olvida de que aquí no es stack. No es stack. Es otro. Es otro comando que había que probar. Vuelvo a repetir, y cuando usted esté complicado, entonces va a tener que ir a Don Google nomás porque no queda otra alternativa. Y ver por qué, vea.
y se meta a nuestra vieja y querida página de Stack Overflow. Aquí hay otras líneas más que no me sirven. El Xcode, Select, Install. Capaz que me falte esa biblioteca. Veamos si tengo esa biblioteca. Si no, tampoco me pesca. Está instalado, me dice, así que no hay drama. No era ese, no le ayuntó este caballero, así que nos vamos a otro. Y así sucesivamente, por eso cuando uno desarrolla, de repente pierde tiempo. ¿Por qué no lo hace? Vía Stack. Si me preguntan, no tengo idea por qué no estaba funcionando y si funcionaba. Había un cambio aquí, si no me acuerdo cuál era. Está instalado, dice que está instalado, ¿eh? Yo estoy compilando con ese, con el CLang. No estoy compilando con GCC por si acaso. Ya, eso habría que ver. Recuerden que le dije yo que hay distintos compiladores. Está el compilador GCC puro, el clásico. Está el MinGW, que es el que instalan ustedes en Windows. Está el CLang, que es el GCC de Mac. Entonces tiene que haber alguna incompatibilidad entre ellos. Y eso es lo que hay que empezar a buscar, el CLang. Y ahí voy a tener que empezar a obligar en el mío porque tampoco va a funcionar en Linux. ¿Mm? El CLang entrega todo esto. Ahí está, ustedes tienen el MIGEN W y el otro es GCC. Son los tres grandes frontend para compilar en C. Y ahí es donde empezamos a sufrir. ¿Por qué me resulta? ¿Por qué no me resulta? Ya. Eso es lo que, con respecto a eso quería yo entregarles. Ahora yo les pasé algunos documentos acá que tienen que ver con recursividad, que ya lo hemos mencionado para qué sirve la recursividad. Ahora la recursividad efectivamente en algunos casos funciona bien, para algunos casos, pero la recursividad no hay que usarla porque sí nomás ni cada vez que ustedes quieran. Nada es porque se me ocurrió, porque quiero hacer un programa más bonito, porque soy chori, no. La recursividad hay que usarla cuando es la última herramienta que tenemos. Es la última alternativa. Antes que eso, no es. Aquí hay ejemplos de recursividad que ya hemos visto nosotros, que estos están en C. Recursividad, esto es recuerden que recursividad es llamarse a sí mismo a una función, pero también hay recursividad indirecta, donde esta función llama a esta, y esta función llama a esta de acá. Impar llama a par, y par llama a impar. Se producen recursiones indirectas que a veces circulares que nos complican. Ojo con eso. ¿Qué pasa cuando la llamada recursiva no termina? Ya lo vimos acá en el ejercicio este con la pila. Me comí toda la pila de ejecución y no hay vuelta. Ya no hay más. ¿Cuándo usar la recursión? Cuando no hay otra alternativa. Hay varios ejemplos aquí tipo Fibonacci, ¿cierto? Generar la serie de Fibonacci. Número, calcular la potencia de un número también se puede probar aquí, recursivo. Ustedes prueben estos códigos, vayan probando lo que les pido. Traten de probar. Aquí hay unas cosas hechas con arreglos que les van a ayudar mucho a lo que viene. Bueno, esto lo paso rápido porque ya se supone que hemos trabajado harto veces, cuando ya hemos hablado harto el tema de la recursividad, lo vimos en Python, vimos en C, y estos son ejemplos nomás. Esta no, traten de, a ver si alguno la puede programar. Si alguien puede programar la función de Ackermann en C. No es muy larga, sí, es chiquitita, lo que pasa es que se van a comer la memoria, pero en 3 tiempos. Y pueden ir mirando, así como en el molestar, que vaya indicando cuántas llamadas recursivas hace.
y se van a dar cuenta que se come la memoria, pero de una manera son devoradores de memoria. Y el famoso problema de las torres de Hanoi, que ya también lo hemos hablado en varias veces, en qué consistía el problema de las torres de Hanoi, y aquí está el código. Esta es la función Hanoi. Como pueden ver, es una función bastante simple, que podríamos medirle también que nos vaya indicando cuántas llamadas recursivas haciendo siempre, cada vez, haciendo el mismo truco, declarando una variable global, y ahí vamos viendo cuántas llamadas recursivas hacemos, efectivamente. Sería interesante saber este programa, cuántas llamadas recursivas realiza. Eso es la recursividad. Eso es lo que yo quería que ustedes revisaran. Por favor, tomen ustedes el programita, ¿cierto? Lo copian, se van acá, ¿cierto? Generan uno nuevo, generan un archivo en C, ¿cierto? Le vamos a llamar hanoi.c. Lo pegamos. Obviamente hay que arreglarlo un poco porque hay que ser programador cuidadoso. Tiene dos llamadas recursivas, mucho más que el otro. Y entonces ahora, claro, ustedes lo vamos a revisar, ahora les debería quedar claro en su cabeza qué está pasando con las llamadas recursivas. ¿Qué está pasando con las llamadas recursivas? ¿Cuántas estoy haciendo? Entonces ahora, gato, me gusta terminar los ejercicios por si acaso. Gato include stdio.h. Obviamente, este es el enunciado para ser consecuente con todo lo que hemos hablado antes. Ya, este es el enunciado, el encabezado. Aquí tenemos el int main. Aquí tenemos, vamos a llamar al tiro Hanoi nomás. Y vamos a pasar, queremos ordenar 4. 1, 2, 3. Y le ponemos return 0. ¿Por qué puse 1, 2, 3? ¿El 4 qué significa? El 4 significa quiero ordenar 4 discos para traspasarlos del palo 1 al palo 3 pasando por el palo 2. Eso es lo que significa eso, por si acaso. Y está la función. Y si esto yo lo ejecuto ahora, y no me escribió nada, ¿por qué? Escribió nada. ¿Por qué no escribió nada hoy? Ah, estoy imprimiendo C como carácter. Ya, del palo 1 al 2, del 1 al 3, y ahí estamos todos para mover 4. Pero a mí lo que me interesa ahora, si me voy al
al de acá de molestar, me interesa saber cuántas llamadas recursivas logré hacer para este ejercicio tan pequeño. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me creo una variable de tipo global nomás. Y aquí, obviamente, de aquí salía la primera. Por lo tanto, siempre tengo 1. Esta de aquí es la 1. De aquí ahora me voy a... Debería imprimir. A ver, sí. Debería imprimir acá. Printf, llamada, porcentajes de, n. No tengo que pasarla porque es una variable global. Ya, voy, reviso acá, llevé una llamada, me voy a la llamada recursiva, ¿cierto? A Hanoi, y aquí ya debería entonces sumarle una más. Llamadas es igual a llamadas más 1. Y esto mismo, después de que imprime eso, se va a ir a la otra llamada y se va a otra llamada. De aquí no es que escriba la última porque es la que cierra todo. Y ejecutemos esto. Llamada 1, 2, 3, 4, 1, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 15 llamadas. ¿Te das cuenta? Va haciendo 15 llamadas. Voy sumando el total de las llamadas. Si se devolvió o no se devolvió, da lo mismo. Fíjese que aquí llamó y no escribió nada, sino que entró. Por lo tanto, si ahora ustedes quisieran saber, por ejemplo, en 6, ¿cuántas llamadas recursivas hace? 63, que es coherente a lo que dijimos nosotros un tiempo atrás, que era 2 elevado a n-1, siendo n la cantidad de discos. ¿Se va a caer? No, porque mi programa aguanta hasta 260.000 llamadas recursivas más o menos. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a probar acá? 10. Ejecuto esto. 1000 llamadas recursivas. ¿Qué pasa si le pongo 20? Me aguanto más. Ahora, la pregunta es, ¿por qué aguanto más llamadas? Esa es la pregunta que ustedes tienen que responder. ¿Por qué? En delante probamos el molestar y me daba poca, ¿cierto? ¿Por qué sí lo pudo hacer con 20, aunque hicimos 1.048.575 llamadas recursivas? Cuando en realidad el molestar, y me dice que son 260.000 llamadas recursivas, no. ¿Dónde está la respuesta? ¿Por qué pude hacer más en este programa y en el otro menos? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien que esté despierto? No sé la respuesta, pero no tendrá que ver con que llama 2, el otro llamaba 1. No. La respuesta es simple. En el caso del molestar, son todas llamadas una detrás de otra. Acá no es que yo haya hecho el 1.485.575 llamadas, ¿cierto? Al mismo tiempo, sino que fui haciendo llamadas recursivas y fui devolviendo llamadas recursivas, es decir, la pila subía y crecía, subía y crecía. ¿Captaban el concepto ese? La
pila ¿verdad? aumentaba siempre. En el caso anterior, en el molestar, siempre fue aumentando. Por lo tanto, llegué al tope máximo, es decir, 265, 60 y tantas mil llamadas recursivas concurrentes, una detrás de otra. No más. Pero acá no llego a ese número, porque aumento, pero también voy finalizando llamadas recursivas. Aumento, finalizo, aumento y finalizo. Y cada vez que finalizaba una llamada recursiva, entonces ya se libera espacio en la zona de la pila de ejecución. A diferencia del caso anterior, en que siempre fui aumentando, 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 porque lo que quería era estresar la memoria nomás, pues llegar al tope máximo. Acá. Ahora a ustedes se les ocurre más o menos para que veamos hasta qué valor llegamos, hasta qué valor más o menos se llegó importante, hasta qué número se llegó, porque aquí yo llevo la variable llamadas. Y esa es la cantidad total de llamadas recursivas que hicimos, total, pero no todas concurrentes. No significa que en algún momento dado habían 1.048.398 llamadas recursivas, no, sino que hubieran muchos menos, porque este numerito aquí siempre fue creciendo, porque fui sumando. Pero podremos nosotros llevar un control de saber cuál es el número que llevamos efectivamente, cuál es el anidamiento más grande que tenemos en llamadas recursivas. ¿Qué contador necesito ahí yo? No me sirve llamadas. Llamadas es que cuenta la totalidad, las veces que yo llamé a la función. Pero ahora quiero que vaya subiendo y achicando ese valor. ¿Cómo lo hacemos? Usando la misma recursividad. Porque si pruebo aquí ¿Puedes con cerrar 4, la terminal para ver el código? esto es todo el código. Si a alguien se le ocurre, me dice. Pero tiene que ver con pasarlo ahora a la función. Hay que pasarle ese dato a la función ahora. ¿Se le ocurre a alguien?
vamos viendo qué pasa ahora. Ahí me va indicando, sí, ahí va sumando, ¿ven? Este es el que va a ir creciendo siempre, la primera vez. Este otro es el nivel de anidamiento que yo tengo, de profundidad. 1, 2, 3, 4, obviamente las dos van creciendo, pero aquí ya devolví. Entonces, efectivamente, lleva 5 llamadas recursivas, pero ya llevo 3. En el fondo me van quedando 3 a mí, en teoría, en la, en la pila de ejecución. Entonces, claro, llevo 10, pero en el fondo llevo 4 ejecuciones. O sea, bueno, siempre este numerito va a ir creciendo, creciendo. Este no, este va a ir subiendo, bajando, pero nunca va a llegar al tope máximo. Como por ejemplo, queríamos, ¿qué pasa si llegamos al 20.000? Al 20. Estoy ejecutando, ¿eh? ¿Se dan cuenta la cantidad de llamadas recursivas? Sí, se hacen hartas, pero no todas al mismo tiempo. No todas las llamadas están al mismo tiempo. Ah, se me olvidó escribir la llamada final en el. Bueno, aquí habían 35 llamadas abiertas al final nomás. Y ahí las empezó a cerrarlas todas. Aquí. Hoy después se cerró, se fue cerrando todas las llamadas recursivas. Por lo tanto, llegó a un nivel de anidamiento de casi 35, o sea, no 36. No es mucho más. Esas son las cosas que hay que ir examinando y probando en los lenguajes para entender la estructura que tiene. ¿Se dan cuenta? O sea, efectivamente no ejecuté el millón de instrucciones, el millón de llamadas recursivas, no, si quedan como 35, por lo tanto puedo seguir trabajando y ampliando esto tranquilamente, pero si lo sigo ampliando me voy a demorar demasiado. Sí lo va a hacer, pero no sé, pues con 30.000 no tengo idea cuánto. Serían 2 elevado a 30, 2 elevado a 30 y eso sería 2 elevado a 30 menos 1. Mil millones, miles de millones. Entonces no, vamos a terminar aquí jugando harto rato. Y ahí sigue corriendo. Llevamos 3 millones de. Le falta raquete de muchazo. Le faltan muchas, 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 muchas. Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Aquí el tiempo es que me va a demorar, no tanto la cantidad de llamadas recursivas que voy a hacer. El computador me va a dar para la cantidad de llamadas recursivas. Lo que no me va a dar es el tiempo, porque llevo recién 4 millones y tengo que llegar a los 1.000 millones. Así que, chao. Control C nomás para abortar la misión. Eso es más o menos la idea. Ahora, lo que viene a continuación, una vez que ya hemos analizado el tema de la importancia del uso de la memoria, para eso es que trabajamos con estas cosas, con los punteros. El manejo de archivos ya lo hemos visto, hemos leído, aquí está el documento por si acaso, por favor le pido que lo lean ustedes para que vean todas las cosas que podemos hacer para recuperar datos desde un archivo. Es importante que en algunos casos lean el ffluch, para qué sirve, que también está en algunas distribuciones obsoleto y en otras no. Aquí está cómo se abre el archivo, que es casi la misma historia que hacerlo en Python. El concepto es lo mismo, los tipos de archivos abiertos, de lectura, de escritura y lectura al mismo tiempo.
todas estas cosas están acá. Y aquí se van a encontrar ustedes con todas las funciones que ustedes pueden usar para leer. El fprintf y el fscanf son las dos estándar y clásicas para leer, que se comportan igual que el printf y el scanf, excepto que hay que agregarle un dato más, que es el archivo de entrada. Operan sobre archivos, sus prototipos son ahí donde ustedes ponen el archivo donde lo van a leer. También pueden usar el fgets y el fput. Eso sí que van a leer un string o van a grabar un string. Ojo con eso. Cadenas de caracteres. Por eso es el SLN de string. La función escribe una cadena de archivo específico, lee una cadena, aquí me faltó la F por si acaso. La función feof o end of file es para indicar que ya no hay más datos y que no puedo seguir leyendo porque se me acabaron. A ver si aquí hay algunos ejemplos que habría que trabajar, pero eso lo ven ustedes, el tema de los archivos. Lo mismo repasar el tema de los arreglos, que ya hemos hablado. Durante la próxima clase lo que vamos a trabajar son los arreglos de string. Ese sí que es otra cosa. Los arreglos numéricos funcionan igual que en Python, así que no hay drama. No hay drama. Si el problema lo tenemos en C cuando trabajamos con arreglos de string. Ojo, aquí tenemos un arreglo de una matriz de 3 dimensiones. Este es de 2 dimensiones, que es una matriz de 3 dimensiones. Y pueden jugar todas las que quieran ustedes. Pueden declarar arreglos de ese estilo también. ¿Qué significa eso? Que voy a declarar un arreglo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, de 12 largo. No tengo para qué ponerle el 12, ¿por qué? Porque lo va a sacar de acá. Es decir, de este conjunto de datos, él va a decir los voy a almacenar en ese arreglo, y efectivamente el primer elemento va a ser el 0 y el último va a ser el 11. En total tengo 12. ¿Lo puedo hacer así? Sí. Pero así es rara vez, a no ser que ustedes sepan y que sepan que su arreglo es chiquitito. Pero generalmente nosotros sacamos los datos desde un archivo y por lo tanto no sabemos a ciencia cierta cuántos datos vienen. Y por lo tanto tenemos que ir haciendo crecer de manera dinámica esta estructura, que es lo que vamos a ver ahora. Ya. Dice aquí los arreglos. Supongamos que un meteorólogo debe analizar mediante un computador la lluvia de los 3 años siguientes al 2000, correspondiente a cada mes. Una buena solución es un arreglo bidimensional. Matriz tendrá 3 filas, los años, y 12 columnas, los meses. Una posible declaración para ayudar al meteorólogo sería una cosa como esa, en ejercicio. Pero nos vamos a dar cuenta que al hacer estas cosas así quedamos siempre cortos. Por eso necesitamos nosotros ir a las listas enlazadas, al manejo de memoria dinámica. Es decir, no depender de indicar de manera estática la cantidad de elementos que voy a procesar, sino que la cantidad de elementos sea dinámica. Es decir, si necesito harto, uso. Si necesito poco, uso. O sea, voy entre lo mismo que está ocurriendo con el concepto de la pila de ejecución, que puede ir creciendo o puede ir disminuyendo. Bueno, lo mismo necesito hacerlo yo ahora con los elementos tipo arreglos. Aquí hay un ejemplo completo y lo pueden revisar. Ustedes tampoco tienen mucha ciencia. Lo otro que vamos a necesitar, que esto sí ya lo voy a jugar en la próxima clase, es definir el concepto de struct o struct, que es como yo puedo agrupar varias variables bajo un solo nombre. Esa es la idea. Son colecciones de variables relacionadas bajo un nombre, es decir, yo voy a tener una variable alumno, y la variable alumno va a tener edad, altura, sexo interiormente, y por lo tanto voy a poder referirme a ellas como una sola gran estructura o acceder a cada uno de sus elementos, no como un arreglo. ¿Puedo tener un arreglo de estructuras? Sí. Vamos a enseñar que se usa la palabra struct. Estoy definiendo un arreglo, una estructura que se llama ejemplo, que contiene dos variables, una variable que va a ser un carácter y una variable que va a ser un número entero. Eso es lo que estoy indicando. Y como creé el struct, puedo en el fondo definir una variable llamada E1 que va a ser de tipo ejemplo. Ojo, y el tipo ejemplo va a contener internamente estas dos cosas, por lo tanto yo voy a poder hacer referencia al ejemplo 1.c, al ejemplo 1.i, es decir, acceder a cada una de ellas por separado. También puedo definir arreglos, ¿sabes? Que es lo más interesante. Puedo definir estructuras tipo fecha. La estructura fecha tiene un día, un mes, un año, un día del año y el nombre del mes. Una persona, también puedo definir
Una persona tiene un nombre, tiene una dirección, tiene un código postal, tiene una seguridad social, tiene un salario, tiene un cumpleaños y tiene un contrato. ¿Cómo la inicializamos? Es lo que vamos a ver en la clase que viene. ¿Cómo las accedemos? A través del operador punto. ¿Cómo la pasamos a las funciones? Por ejemplo, lo que siempre se usa en matemáticas, definir una estructura punto que tiene las coordenadas x, y, que estamos suponiendo un punto bidimensional en el plano. Creo un punto y un punto a partir de sus coordenadas. Por lo tanto, si creo la estructura punto, después me puedo definir el tipo punto. Temp va a ser un tipo de datos o una variable llamada temp que es de tipo punto. No es entera, ni float, ni char. Es de tipo punto. ¿Y tipo punto qué tiene? Esta doble estructura. Por lo tanto, voy a poder hablar de temp.x igual a y temp.y igual b. Y puedo retornar temp. De hecho, al retornar temp, voy a retornar una sola variable, pero que en su interior vienen varias. Con eso también nos ahorramos el problema de estar pasando muchas variables de repente a una estructura, sino que a una función. Como en el caso que estábamos viendo de la torre de Hanoi, tenía que entregarle el comienzo, el fin y el aux, y más encima dos variables más, podría mandarle una sola y todo eso lo meto dentro de una estructura. Se podría. Eso es lo que vamos a trabajar. Y podemos hacer operaciones después con toda esa situación. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque las estructuras me van a permitir a mí dar el salto cualitativo en C y poder trabajar con el concepto de lo que vamos a denominar listas enlazadas. Y las listas enlazadas son estos dibujitos que los voy a tener que aprender a representar. Vamos a crear estructuras. Fíjense que aquí ahora estamos mezclando asteriscos que son punteros. Por lo tanto, ya voy a tener el concepto de estructura, el concepto de punteros. Y voy a tener el malloc para crear memoria, que es lo que algunos ya han trabajado. Y vamos a tener programas como este. Estos sí que son programas interesantes. Y ahí vamos a tener esa forma de accesar un elemento. Entonces necesito que ustedes, sí o sí, repasen la recursividad. Sí o sí, manejen archivos. Sepan porque los datos los vamos a sacar de los archivos, los problemas que vienen. Sí o sí, repasen los arreglos para poder ver todo el tema de las estructuras, cómo representar string en C. Y el concepto de Stracker que voy a ver yo con ustedes en la próxima clase. Para poder pasar posteriormente a las listas enlazadas. Y las listas enlazadas vamos a estudiarlas bien y ahí vamos a darnos cuenta que existen distintos tipos de listas, las listas enlazadas generales, las listas enlazadas a las cuales yo le he puesto restricciones al acceso, que unas van a ser las pilas y otras van a ser las colas. Después las listas enlazadas las vamos a llevar a otra dimensión y van a ser los árboles y van a ser los grafos. Y esa es toda la materia del semestre por si acaso. Por lo tanto, todo se fundamenta en esto ahora. Así que sin más, los dejo hasta aquí, muchachos. Voy a parar de grabar para poder subir todo esto.